Buen día, estamos hoy, 28 de octubre de 2021, entrevistando a Fabián del Instituto San José, que lo vamos a entrevistar sobre los hechos históricos de 1976 a 1983. Como en lo audiovisual está Morena Vera y como entrevistadora Sol Valentini. Bueno, ¿a qué te dedicabas durante ese periodo? Yo les hago una pregunta antes de pensar que tengo que mirarlas a ustedes o mirar la cámara. Como quieras. Bueno, ¿a qué me dedicaba cuándo? Durante el periodo de 1976 a 1983. Yo estaba en el secundario, si mal no recuerdo, yo creo que estaba en primero o segundo año del secundario, en el 76. Sí. Sí. ¿Y se hablaba en tu entorno cercano sobre los acontecimientos que ocurrían? No. ¿A qué te referís entorno cercano? ¿Entre tus amigos, en el colegio? No, Así. no. Sí se hablaba, había comentarios, pero en base a las noticias de atentados de grupos terroristas, de comandos policiales o de las Fuerzas Armadas que salían a combatir. Veías mucho, para nosotros en aquel momento era normal, pero había como una especie de clima de enfrentamientos, de conflicto sindical. Había vuelto Perón hacía pocos años a la Argentina, en ese momento había fallecido, estaba Isabel al mando del gobierno, que era la vicepresidenta, estaba López Rega, que era un personaje medio oscuro. Lo que pasa es que yo desde ese momento lo veía ahí con las noticias por la tele, porque nosotros teníamos televisión, no había internet, no había nada. Era radio, televisión y diario. Y lo que sí recuerdo yo fue la tapa del diario Clarín, que compraban en mi casa, el día del atentado, de cuando asume la Junta Militar. Y yo me acuerdo, me quedó grabada esa tapa. Y yo pregunté a mi padre cuando me llevaba al colegio qué había pasado y él me decía, no, sacaron a un gobierno que no estaba funcionando y vinieron los militares. Y ahí uno empezaba a escuchar en la radio y en la tele comunicado número 1, comunicado número 2, comunicado número 3. Y bueno, y es como, era una nueva normalidad, pero ¿qué ocurre? En mi entorno, en mi familia, es como que se hablaba de otra cosa, estaba el gobierno, estaba la Junta y listo. Olvídate. Yo me enteré con los años qué fue lo que estaba pasando, y en el colegio tampoco se hablaba mucho, muy por arriba, pero muy por arriba. Claro, nada de entrar en detalles y todo eso. Pero lo que pasa es que no había internet, yo te vuelvo a repetir, era solamente radio, televisión, diario, y casi todos los medios estaban, digamos, presionados por el gobierno a no decir lo que tenían que decir. Muy poquitos largaban alguna que otra cosa, pero si lo largaban o eran censurados, se tenían que ir los periodistas del país. Y vos ni te enterabas, ¿eh? No era una cosa tan a viva voz. Era a viva voz en los círculos donde sí había una dinámica política, una dinámica sindical, pero no era mi caso. ¿Y recuerda el funcionamiento de la escuela? Normas establecidas, contenidos, vestimenta, vínculo con las autoridades. Sí, no, pero era normal en ese momento. Lo que pasa es que yo iba a un colegio donde en ese momento era un colegio religioso y eran solamente varones. Era una congregación de curas palotinos, que la orden había venido de Alemania en su momento. Y vos fíjate que los curas palotinos habían sido desaparecidos. No ahí, pero sí en Capital. Y los palotinos tenían una, digamos, tendencia a lo que en aquel momento se llamaba movimiento del tercer mundo, que era toda una idea nueva que venía, donde el ecumenismo, que era parte del pensamiento religioso, digamos que veía bien los movimientos sociales, veía bien el movimiento sindical, veía bien los reclamos laborales de los trabajadores. Entonces esa comunidad, como otras comunidades religiosas, veían bien ese movimiento ecuménico nuevo que se llamaba Tercer Mundo, el movimiento del Tercer Mundo. Otros no, otras comunidades religiosas no, es así. Pero ¿qué pasa? Cuando vinieron los militares, callaron, no hablaban. En los colegios mismos no se hablaba de esas cosas. Muy ahí, solapado en catequesis, se hablaban algunas cosas, pero no porque sabían que corrían riesgo ellos y de que
cierren el colegio o de que alguno de los profesores volara. ¿Y existe en su memoria algún acontecimiento relevante o significativo que mantenga presente? Sí. Como la desaparición o detención de algún conocido. No, conocido no, pero sí, yo te digo, me quedó grabada la foto del diario, la imagen del diario, me quedó grabado una vuelta que se comentaba en mi familia, porque yo te hablo, mi familia, te digo, madre, padre, hermanos, mis viejos eran completamente alejados de la política y eran antiperonistas. Ellos se llamaban radicales, pero en realidad eran antiperonistas, por eso adoptaron la forma radical, pero era nada más simpatía, no eran ni militantes ni nada del otro mundo. En mi familia, por tradición de trabajo y un montón de cosas de mi padre, eran peronistas. Y vos veías que tenían fotitos de Eva guardadas, ¿me entendés? Algún bustito de Perón guardado y hablaban entre ellos, pero eran más militantes, te diría, de acompañar y de tener a Eva allá arriba, a Perón, pero no eran militantes sindicales. Amo un tío que no era sindical, pero era el que más había militado, ¿entendés? Y yo iba a la casa de ellos y no se hablaba de política, olvídate. Pero sí escuchabas comentarios y en un momento determinado yo me acuerdo haber entrado al dormitorio de un primo lejano mío que era adolescente, en aquel momento tendría 18 o 20 años, y él estaba en simpatía con lo que había sido los montoneros, pero en simpatía. Y tenía algunos cartelitos, viste, que decía Perón y Montoneros, Evita Montonera, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Me llamaba la atención, estaba el símbolo de la B, de la victoria, con la P arriba, algunas fotos, pero me quedaba esa cosa como imagen. Y en un momento determinado desapareció mi primo lejano, digamos, pero decía no, se fue a otro lugar, qué sé yo, y quedaba toda esa cosa de los desaparecidos, se hablaba alguna que otra cosa, no era muy frecuente en los medios, pero había algunos que lo instalaban. Y sí recuerdo que habían comentado en ese momento que habían matado a Rosito en un enfrentamiento. Rosito era una guerrillera que era de las primeras filas y aparentemente los militares la habían secuestrado. Y comentaban, como ella era de acá de la zona sur, que la habían fusilado, eran comentarios, en algún paredón de no sé dónde, ¿viste? De Banfield, qué sé yo. Y lo comentó mi tía, pero muy así bajito, ¿viste? Y yo escuché, Rosito, y yo le pregunté, tía, ¿qué? No, son cosas de grande. No, que decían que habían fusilado un guerrillero, que ahí, todo por arriba. Y cuando volvíamos por el auto con mi familia a casa, yo me acuerdo que estaba viendo a ver si había algún paredón, fíjate, a ver si yo veía, ¿no? Porque habían dicho, sí, en Banfield que hay un paredón, y a mí me vino la imagen de algunas paredes que nosotros cruzamos cuando volvíamos, a ver si realmente era ahí donde la habían fusilado, ¿me entendés? Mentira, después no era cierto ese comentario, pero me quedó grabado la desaparición de ella, que fue en ese momento, y después me acuerdo, una vuelta mi tío me comentó que había ido a hacer un arreglo de gas en Calzada, que es una localidad que viene después que está en Almirante Brown, después de Adrogué y Bursaco, y decía que había visto restos humanos de una bomba que había explotado, donde un comando del paramilitar había hecho volar a un núcleo terrorista que estaba no sé dónde y que estaban partes de los cuerpos colgados en los cables de la red de teléfono y electricidad. Son esos comentarios que yo recibí de cosas concretas que se vivieron en eso. Otra cosa no. ¿Y cómo caracterizaría la juventud de esa época? No, la juventud estaba en cosas que pueden estar ustedes ahora. Estábamos escuchando nosotros, escuchamos en ese momento mucha música o local, porque había grupos que hacían una música muy innovadora en ese momento del rock nacional. Tenía Charly García, Spinetta, Sui Generis, tenías Box Day, tenías, en ese momento estaba, sí, todos grupos donde estaban esos músicos de rock iniciales, ¿viste? Y había una movida muy fuerte a nivel europeo, principalmente inglés, de
se llamaba rock sinfónico y nosotros escuchábamos grupos como Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer, Jethro Tull, King Crimson, eran todos grupos de rock sinfónico, eran temas largos que tenían generalmente canciones o de protesta o muy mitológicas, con personajes mitológicos, ¿me entendés? Traídos de la Biblia, traídos del medioevo, canciones largas que duraban 30 minutos. Nosotros nos juntábamos y escuchábamos 30 minutos en los sillones de alguna casa de alguno de nosotros, los discos de Pasta, y 30 minutos escuchando, porque uno lo lograba traer importado de no sé dónde, lo colocaba ahí, ¿me entendés? Era todo un ritual. Era juntarnos en la casa, poner el long play y estar 40 minutos escuchando un long play. Y nos mirábamos la cara nada más. ¿Entendés? Era maravilloso. Después se perdió eso. Entonces uno consiguió un long play del otro y vamos a la casa de tal, ¿me entendés? A escuchar ese long play y te conocía gente que no conocías por ir a escuchar música. Y después salíamos a algún recital si te dejaban, porque las letras de las músicas estaban prohibidas, algunas letras, y incluso de algunos grupos que venían de afuera, algunas estaban prohibidas. Por ejemplo, Frank Zappa era un músico norteamericano que tenía un grupo, digamos que era una especie de pop, rock, jazz, fusión, innovador, que tenía letras por ahí a veces un poco subidas de tono, prohibido. Tenías algunos de Bob Dylan, prohibido. Algunos o por las letras, o porque hacían referencia a la droga, porque hacían referencia a cosas que en ese momento estaban mal vistas, prohibido. Películas prohibidas. La Naranja Mecánica era una película que estaba prohibida. Entonces nosotros estábamos esperando a ver dónde cuerno podíamos ver La Naranja Mecánica, ¿me entendés? Era toda una cosa así, había un listado de música, un listado de artistas, un listado de obras, un listado de libros prohibidos. Sí. ¿Y cuáles eran las noticias más difundidas en los medios de comunicación, en la radio, la tele o los diarios de ese periodo? De todo. Generalmente hacía mucho hincapié en que había una campaña anti-argentina en el mundo, que los argentinos éramos derechos humanos, que teníamos que dar una buena imagen del mundo. La imagen del mundo buena era orden, era disciplina, era mostrarte bien, era tener una buena imagen, era hacer las cosas cada uno en el rol que tenía que hacer. ¿Me entendés? Era un modelito de ciudad armadita, de vida armada. Armada me refiero a organizada. Me acuerdo del Mundial de Fútbol, la ceremonia inaugural, que fue muy buena, muy linda, pero era todo armadito así para que el mundo viera. En el mismo momento que se hizo la ceremonia inaugural, yo no lo vi, pero después me llega la noticia de las madres de Plaza de Mayo haciendo reclamos en la plaza a un periodista holandés que había venido a hacer una nota justamente a ella. ¿Entendés? Y ahí salió la madre hablando con ese periodista. Las madres no tenían forma de comunicarse con los medios, tenían las puertas cerradas, muy poquitos medios habían sacado cosas. Entonces vos fijate el nivel que estábamos viviendo. Y ellas hablando a este hombre y le decían: queremos hablar a nuestros hijos, vamos a la iglesia y nos cierran las puertas, vamos a los diarios y nos cierran las puertas, vamos a los organismos oficiales y nos cierran las puertas, hablamos a algunas embajadas y nos cierran las puertas, ustedes son los únicos que nos pueden dar una mano. Eso está filmado, lo van a ver. Está filmado esa parte. Y eso te desgarra, porque vos ves a esas mujeres que no tienen dónde ir, nadie las escucha, y vos decís: un periodista holandés que venga, que lo grabe. Y gracias a ese periodista, esa noticia puede ser difundida en el mundo. Y ahí empieza toda una movida donde la sociedad empieza a ver lo que no quiere ver. Porque hay una sociedad que está mirando el mundial, todo esto, que nosotros, que nuestra imagen al mundo. Mirta Legrand hablando que había gente que estaba desprestigiando a la Argentina. Y no entendías bien del todo si no estabas metido en política o una familia que tenía una línea de trabajo político. No era mi caso y era el caso de muchos jóvenes de mi colegio secundario. Yo tenía un tío que era profesor de historia, que era socialista, que callaba. Yo le hacía algunas preguntas y él me decía: ya cuando seas grande te vas a dar cuenta, me decía. Sí. Y me decía: toma, léete este libro. Y me tiraba libritos con algunas cosas que eran más de formación. ¿Qué era? Por ejemplo, te hablaba de formación de lo que era, por qué el hombre era bueno armar, por qué el hombre tenía que entender sociología, cuál era el rol de la historia de la humanidad, pero no amenaba nada ni de Marx,
ni del capitalismo, nada. Y él me decía, ya cuando sea más grande vas a entender. Después, el año que viene, después te voy a dar algún libro, decía. Pero yo me enteré, cuando termina todo este proceso, que él había estado en una lista. ¿Entendés? Profesor universitario, socialista, chao, este es peligroso. ¿Y conocías los mecanismos de detención de ese momento y su funcionamiento? Los mecanismos de detención. No, yo en ese momento desconocía todo, mi familia también, y creo que muchos de mis compañeros secundarios también. Algún que otro profesor nos hablaba, pero decía, no, sí, hay gente que se desaparece, lo que pasa, que hay que ver, porque era todo muy fresco, muy fresco. Se sabía más que nada por la denuncia de las madres y la denuncia de organismos de derechos humanos. En ese momento había aparecido la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era un organismo civil hecho acá en la Argentina, independiente de madres, porque madres era directamente vinculada a los hijos desaparecidos. El otro organismo era de gente, generalmente a nivel cultural y político de la Argentina, que empezaba a ver el tema de la desaparición de personas y de los derechos humanos. Pero tenía gente conocida que había desaparecido, pero no eran familiares directos. Madres eran familiares directos, estaban buscando a sus hijos. Entonces son organismos que nacieron casi paralelos, pero desde lugares diferentes. Después surge Abuelas. Y Madres en un momento, por discusiones políticas internas de ellas, se separan. Se abren, pero siguen con la misma matriz de búsqueda. Pero en ese momento era todo muy fresco. Y ahí se empezaba a escuchar algo. Porque el mismo Videla, frente a cámara, tiene que explicar ante preguntas de periodistas que hay gente que no se sabe dónde está, son desaparecidos. Él decía, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y ahí él mismo le pone el nombre desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, dice él. Son entes, están desaparecidos, no sabemos qué son. ¿Y cómo vive el regreso a la democracia luego de lo acontecido? No, eso fue maravilloso, pero fue maravilloso, nosotros lo vivimos porque en el colegio nuestro, un año antes del regreso a la democracia, cuando ya habíamos perdido la guerra de Malvinas, que eso fue un desencadenante, si no, olvídate, no volvía en ese momento, se ganaba la guerra de Malvinas la Junta Altieri, y es raro que volviera en el 82 la democracia, ahí iba a continuar la dictadura. Ahora, ¿qué pasó? Pierde Malvinas, chao. En el nivel mundial quedó muy lastimado el gobierno, muy mal visto, no tenía otra forma que entregar el mando. Ahora, en esa entrega de mando, ese año que fue el último año nuestro, porque nosotros hacíamos sexto año, teníamos primer año, sexto año, pero nos daban 2 títulos, digamos, era bachiller perito mercantil. ¿Qué ocurre? Había una profesora de Derecho que había sido muy política en su momento, que retoma ese rol político que había tenido y nos empezó a contactar con un montón de políticos de esa época, y sindicalistas. Yo me acuerdo Triaca, me acuerdo un socialista que no más Esteves Buero, que vino Allende, que era del Partido Intransigente, que en ese momento el Partido Intransigente, los jóvenes todos querían matar al Partido Intransigente. Era un radical, que no me acuerdo cómo se llamaba, vino Triaca, que era un sindicalista, y nosotros hicimos una serie de conferencias y reportajes, como lo que están haciendo ustedes ahora, nosotros, pero a políticos. Teníamos que organizar toda una serie de entrevistas a políticos. Invitamos a toda la comunidad educativa de aquel lugar, en ese momento era Turdera, y la gente venía a ver a los políticos ahí con las preguntas que nosotros le hacíamos. Y después el político hacía como una especie de charla abierta. Y eran como 10 encuentros que tuvimos. Y eso maravilloso, porque nosotros nos introdujo una dinámica política que no teníamos. Y ahí nos empezamos a enterar realmente qué había pasado antes. Porque si no teníamos destellos de Montonero, la guerrilla, el ERP, los malos, los buenos, la AAA, los desaparecidos, pues estaba todo medio ahí. Después vos empezás a armar las piezas. Y cuando lo estudiás a nivel académico, en la facultad, empezás a estudiar historia, empezás a estudiar, yo hablé más con mi tío que era socialista, y claro, ella te va dando cuenta de si acá pasó algo grosso. Nosotros no era que te prohibían películas y canciones, no. Acá hubo un modelo
de cambio económico y social fuerte, que todavía hoy lo estamos viendo las consecuencias. Muy grande. Cuando la Argentina empezó en ese momento eran 4% de pobreza. Cuando terminan los militares, la pobreza había ascendido al 22%. ¿Cuántos años son? ¿76? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Al 83. ¿Cuántos años son? ¿6 años? Pues fíjate, aumentó casi el 20% la pobreza. ¿Qué fue? ¿Por casualidad? No. Combatieron el sindicalismo. Había que exterminar a los sindicatos. Cerraron muchas fábricas. Desapareció mucha gente. ¿Quién desapareció? La gente que tenía más lucidez de lo que estaba pasando y la gente que quería que esto no pasara. Ahora, se pone como excusa, y todavía hoy se sigue usando, y es tristísimo eso, a la guerrilla. Sí, Montonero, sí, el ERP. Escuchame, no era el problema eso, porque el ejército, que no debería haber actuado, la policía misma, actuando interiormente, no podría haber combatido tranquilamente. Si Montonero y el ERP no era una cosa inmensa, no era Mao Zedong haciendo el recorrido que hizo en China. Eran grupitos chiquitos, no tenían apoyo grande popular. No iban a durar mucho. Estés a favor o estés en contra. No tenía un asiento en la sociedad argentina esa lucha. Lo podrías haber combatido tranquilamente. Ahora, Montoneros y ERP es de excusa para dar el golpe y para hacer todo lo que hizo después. Porque la gente que desapareció era sindicalistas que no tenían armas ni estaban armados. Gente que iba a trabajar a los barrios marginales. Juventud política, que no estaban armados ni querían armarse. Profesores universitarios, que no estaban armados ni querían armarse. ¿Comprendés? Esa fue la gente que fue desaparecida. Y la que estaba viendo lo que estaba por venir. Artistas, músicos, docentes. Entonces, ¿la excusa cuál fue? La guerra armada. Listo, agarramos todo esto. Ahora, ¿por qué los agarran? Porque había un plan continental, el plan Cóndor, que era ojo con los rojos o con los comunistas, porque está Cuba, que hizo la revolución, Chile, que tiene un gobierno comunista elegido por la gente, que fue Allende, Salvador Allende, que fue derrocada en el 70 y pico, antes de la dictadura, creo que en el 73, y después tenías el fantasma del comunismo, porque había una revolución nicaragüense que había ganado, y decían, bueno, basta, cortémosla. Entonces se instala un gobierno militar, con apoyo de Norteamérica, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente, y bueno, todo el que tenga un pensamiento un poquitito tirado al comunismo, al socialismo, hay que borrar. Eso es ilegal, pero se hizo. Y la sociedad argentina miró para otro lado y no quiso ver. Y los que sí vieron y miraron para el lado que tenían que mirar, y bueno, nos volaron, no sé qué en el país. Ahora, la responsabilidad nuestra es ¿qué hacemos con todo esto? Porque todavía no está resuelto. Tenemos que ver realmente qué ocurrió y que no se repita. Y tratar de dar vuelta a todas las consecuencias que esto trajo a la sociedad, porque produjo un daño muy grande. Que muchas cosas las vimos y otras no las vemos. ¿Y qué transformaciones observaste en la sociedad en general cuando regresó la democracia? Repetime la pregunta. ¿Qué transformaciones observaste en la sociedad en general cuando volvió la democracia? No, principalmente alegría. Es más, ni sabías por qué, pero había un clima de fiesta. Ir a ver un acto político, a hablar un político, sea quien sea, no te importaba quién era, pero te daba ganas de ir a verlo. Yo me acuerdo haber ido al cierre de campaña de Alfonsín en la 9 de junio, no porque era radical, porque lo quise ir a ver, no sé por qué, me junté con unos amigos que iban ahí y digo, vamos. Y era impresionante, había 1 millón de personas en la 9 de julio. Desde el obelisco llegaban casi hasta Constitución. Andá a juntar 1 millón de personas en la plaza. Nadie lo juntó. Y cuando fue el cierre de campaña del peronismo, que estaba Luder, me acuerdo que, no me acuerdo si fue Arminio Iglesias que prendió una urna a fuego, como chiste, ¿no? Diciendo la Unión Cívica Radical está muerta y le prendió fuego a la urna, que a la gente le causó mucha impresión eso. También había 1 millón de personas. Muchísima gente. Y después, bueno, empezaron a volver un montón de artistas que habían sido silenciados, volvió Mercedes Sosa y nosotros no la escuchamos, pero en ese momento empezamos a escuchar canciones de Mercedes Sosa porque empezó a cantar con Charly García, empezó a cantar con Spinetta, empezó a cantar con León Gieco. Entonces
esos artistas empezaron a juntarse con los que habían quedado, con algunos que se habían ido. ¿Entendés? Sí. En lo que sí, no les dije que es muy interesante, había una revista en ese momento que por ahí sí vos empezabas a ver algo muy soslayado, pero era la única revista que te estaba dando datos de lo que estaba pasando. Era la revista Humor. Yo le iba a buscar la revista Humor, miedo, pero íbamos más que nada por los chistes. Porque era una revista que hacía una sátira a la realidad política local y social, ¿no? Y ahí había notas de lo que estaba pasando. Y yo me enteré por ahí muchas cosas. Y es más, hay un periodista que yo ahora escucho, que todavía está en radio, en una radio marginal, pero está, que se llama Enrique Vázquez, y él hacía una denuncia muy fuerte a lo que estaba ocurriendo. Y no le desaparecieron porque en la revista Humor, casi todos los que estaban ahí, no sé por qué los militares no los tocaron, no se sabe, es un misterio. Pero los que estaban en la revista Humor parece como que hubiese sido una isla de la comunicación dentro de lo que era el periodismo en aquel momento. Y se hacían denuncias muy profundas ahí en la revista Humor. ¿Y existían manifestaciones directas en contra de ese gobierno? No, había manifestaciones, ¿sabes dónde? A veces cánticos y un montón de cosas, en recitales que se juntaban, por ejemplo. Pero no porque estaba prohibido aparte. ¿Y cómo viste el Mundial del 78? No, yo lo viví como lo vivieron todos, con entusiasmo, con que Argentina jugaba, que salió campeón. Yo me acuerdo haber ido a ver al cine, porque en ese momento no existía lo que existe ahora. Pasaban en directo, no había televisión color y había nacido ahí, en el Mundial. Argentina Televisora Color, que era la televisora estatal, lo que es hoy Canal 7, y los militares montaron todo un equipo de televisión color, trajeron la televisión color al país, creo que era el sistema que usaban los alemanes, porque hay un sistema americano y ellos usaron un sistema que se usaba en Alemania. Y hay gente que pudo comprar el televisor color en aquel momento, que lo iba a comprar, me acuerdo, a Paraguay, porque acá no había, y vieron algo en color del Mundial. Yo lo vi, un partido creo que lo vi en el cine, en directo, que era un suceso, en un cine, ver en directo un partido que estamos jugando en la misma cancha, era una locura, era impensable, pero en ese momento lo vi, fui con mi primo, me acuerdo. Y en ese momento me acuerdo que fui también al cine a ver un partido diferido, pero ese mismo momento estaba jugando la Argentina. Y creo que ganó Argentina y bueno, salieron todos a festejar y yo estaba ahí en el obelisco. Y era una cosa impresionante, la alegría. Lo que pasa es que yo no sabía lo que estaba pasando ahí con los desaparecidos y todo eso, pero después, ¿entendés? De esa lucha de las madres y de toda esa cuestión. Estaba muy tapado. El Mundial sirvió un poco para tapar todo esto y dar una imagen al mundo, ¿me entendés? Ahora, vos fíjate que la selección holandesa, el mejor jugador de ellos, que era Johan Cruyff, no vino por el tema de los desaparecidos. Y sí se presentó a la selección holandesa. Y fíjense que está grabado, en el video lo van a ver, si la selección holandesa hubiese ganado el Mundial, ellos no iban a aceptar el trofeo. En protesta a lo que estaba pasando. Ahora, fíjate que cuando termina el partido y Argentina va a buscar la copa, Holanda tendría que haberse quedado a recibir el segundo premio. Se fue. No se quedó. Si Holanda hubiese ganado, se iba a ir igual. Son detalles que uno no los ve, pero después cuando empezás a recabar información te das cuenta de lo que pasa. No tenemos más preguntas, si quiere explayarse en tema libre. No, lo que yo les puedo decir es que en aquel momento se hablaba mucho en doble sentido, o sea, se inventaban palabras para decir lo que estaba prohibido decir, pero con otras palabras. Había como códigos de palabras. Entonces, había artistas en las músicas, en las letras, que decían lo que estaba pasando, lo denunciaban de una forma encubierta. Por ejemplo, ustedes ven, es María típico. Elena Walsh, creo que No, María Elena Walsh es otra historia, pero sí, ella lo tiene. Pero yo te hablo más del rock que nosotros escuchábamos. Ah, sí. Por ejemplo, Charly García tiene una canción que se llama Los Dinosaurios. Bueno, y ahí ven, escúchenlo, los dinosaurios son los militares. Ahora, María Elena Walsh hace referencia a letras de ella y las utiliza como una esperanza de vuelta a la democracia, una denuncia de lo que está pasando. Tiene muchas letras María Elena Walsh que denuncia lo que pasa, pero siempre con metáfora, nunca directa.
Spinetta tiene letras también, que tiene mucha metáfora, mucha poética, encubierta para decir en cierta forma lo que estaba pasando. Y fíjense que en la década, en el 78, 79, empezaron a venir un montón de grupos de música más pop, más de música de bailar, no tanto de escuchar, porque nosotros teníamos más música de escuchar que de bailar en ese rock. Más con canciones más cortas y con una de música más directa. ¿Comprenden? Más directa, más frontal. Sí. Lo que pasa es que en la época que estaban los otros grupos, olvídate. Y después me acuerdo que en la época de Malvinas, nosotros dejamos de escuchar rock inglés, por ejemplo, que era el que escuchábamos nosotros. Lo dejamos de escuchar y empezamos a escuchar mucha más música del rock nacional. Y los grupos de rock nacional empezaron como a reinventar sus letras en función del conflicto de Malvinas. Y se armó ahí toda una nueva movida del rock nacional. Y los militares aprovecharon a esos artistas que antes prohibían para promoverlos a favor de la causa Malvinas. Hubo mucha cosa fea de ahí, en eso, ¿eh? Pero no, después no, a mí, yo después lo que te puedo decir es que a medida que uno va estudiando, leyendo textos en la universidad, se da cuenta que acá ocurrió algo muy serio, acá en Latinoamérica, que no se pudo revertir y que tuvo que ver con una especie de destrucción de la industria nacional, instalación de un modelo de hacer económico que donde las finanzas dominan, los bancos y las finanzas, y que no se puede revertir todavía hoy, y un endeudamiento externo impresionante. La Argentina terminó con una deuda externa, creo que en aquel momento que era una locura, que era creo que eran 33.000 millones de dólares, que Isabel no dejó casi nada, y el gobierno militar se endeudó. Y de ahí en más, deuda y deuda y deuda, y no se pudo salir. Entonces ese ciclo que inició el modelo económico que instaló la dictadura militar, que el ministro de Economía fue Martínez de Hoz, instaló un modelo económico que hoy llamamos nosotros neoliberalismo, que no se pudo ir. Cambió el Estado, se vendieron un montón de cosas. ¿La idea cuál era? Desguazar el Estado y permitir que el mercado domine la economía. El mercado, que son los grandes grupos económicos, empresarios y financieros, y bueno, la economía al servicio de ellos, y lo único fuerte que sí se respetó fue lo que se llaman los sectores productivos de insumos primarios. Minería, granos, carnes, ¿me entendés? Y después la industria nacional abajo. Fíjense que hay publicidades en esta época que están hablando en contra de la industria nacional, que no son competitivas, que hay que importar para que la industria se instale. Todo lo mismo que estamos viendo ahora, que eso no se pudo revertir. Y después tenés otra cuestión, para mí todavía no resuelta. Nosotros todavía no entendemos hoy lo que es el abuso de poder que tuvo el Estado en ese momento con la desaparición de personas. Muchos se lo utilizan a la guerrilla como excusa. No es excusa. Y no es excusa la detención de personas. Si alguien comete algo, está la ley que te ampara, nacional, vos tenés que llevarlo a proceso, tiene que tener un juicio, tiene que tener un abogado defensor, culpable, inocente, la pena correspondiente y se acabó. Lo que hizo el Estado fue agarrar a alguien, irrumpir en su domicilio o donde fuera, lo chupó, que se llama chupar, lo llevó a un centro clandestino, nadie sabe dónde estaba, no fue detenido, no fue puesto a disposición de la justicia, no se le hizo absolutamente nada, y de ahí se lo torturó, o se lo tuvo 5 años, hay gente que tuvo 5 años para la sacar, o se lo mató, o lo que fuera. Entonces, hoy todavía no se entiende que eso lo hizo un Estado con poder. No puede ser eso. Nosotros tenemos que entender que eso realmente es lo que hay que condenar. Pero muchos sectores hoy, gente que individual, que aprecio yo,
gente conocida mía, que te dice, bueno, pero había una guerra. No, no había una guerra. Y si había una guerra, eso no se hace. Vos no podés agarrar a la gente así gratuitamente, hacerla desaparecer, ponerla en un centro clandestino, torturarla y después la matar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo nosotros estamos justificando ese acción? Y eso la sociedad todavía no lo resolvió. Lo tiene que resolver. Y después, bueno, hay una lectura, me parece a mí, muy ingenua en algunos sectores de lo que son los derechos humanos. Es como que los derechos humanos es darle a todo lo que todos quieren. No, los derechos humanos es una cuestión. Entonces, yo creo que en los colegios tenemos que trabajar mucho lo que son los derechos humanos, trabajar mucho lo que es el rol del Estado en una sociedad. El Estado no puede hacer lo que quiere, hay una normativa que tiene que seguir. Lo que es un golpe de Estado, el golpe de Estado irrumpe y calla las voces políticas. Las voces políticas son las que nos representan a nosotros. Mal o bien, me gusta o no me gusta, lo elegí y está ahí ocupando un lugar. La justicia pasa a tener un lugar subordinado en cierta forma a ese poder que irrumpe y se instala como poder de facto. Es muy peligroso todo eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer muchísimo más ejercicio dinámico de política, pero no es votar, es hacer política. Política me refiero a tener la cabeza puesta en querer transformar la sociedad en el lugar donde estemos, en la actividad que sea, en el ámbito que sea, sacar lo partidario, para empezar a generar un movimiento de responsabilidad civil frente a lo que vivimos. Porque los políticos son los que nosotros elegimos y hay partidos que los representan y nos pueden llegar a representar, pero la política es otra cuestión. La política es, hay un colectivero que no para, yo me subo y le digo, escúchame, vos no le paraste a la mujer que viene atrás, vos lo tenés que parar, porque hay una reglamentación que te dice, eso es ser político. ¿Comprenden? Política es entrar a un lugar y decir, che, acá no funciona como tiene que funcionar esto. ¿Por qué no haces? Y no es ser policía eso. Es tu rol como ciudadano, decir, escúchame, esto debería ser así porque hay una normativa, porque hay esto, y empezar a trabajar. Y empezar a trabajar para cambiar las normas, porque hay normas que por ahí son viejas y no nos sirven para la dinámica de hoy. Pero ¿quién la va a transformar? Nosotros. No tenemos que esperar de arriba que hemos iluminado a cambiarla. Entonces, esa política yo creo que hace falta empezar a moverla un poco más, que en realidad sería hacerse cargo de los lugares que ocupamos y de lo que nos toca por hacer. Es simplemente eso. Y nada más, si me quiere hacer alguna otra pregunta, y si me olvidó algo, se me olvidó, ¿qué le va a hacer? Sí, no tenemos ninguna más. No tenemos ninguna pregunta más que hacer. Bueno. Te queríamos agradecer por participar igualmente, y animar. Y a la camarógrafa también. Muchas gracias y espero que le vaya bien con eso. Gracias.